Buenas noches, muchísimas gracias. Vamos a comenzar esta transmisión entonando un himno. Es el himno 358, Vivo por Cristo. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirle, mi alma anheló, porque me ha dado tal prueba de amor. Yo hoy me rindo por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Gracias a Dios. Me gustaría que hoy leamos Génesis capítulo 1, versículo número del 20 al 23. Génesis capítulo 1, verso 20 al 23. Dice así la palabra de Dios. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo:
fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese en las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. La Biblia nos ha sido dada en modo de misterio. La Escritura dice que todo se ha de discernir de manera espiritual. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2:4 para comprender cómo Dios nos ha transmitido su corazón. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros estamos meditando en Génesis capítulo 1, ¿sí? En el quinto día de la creación. Dios en el quinto día de la creación hizo los peces y también hizo las aves. Cuando nosotros descubrimos, ¿sí?, que Dios ha hablado a los seres humanos de una manera espiritual, porque la Escritura declara que Dios es espíritu. Entonces, ciertamente el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, ya que se han de discernir de manera espiritual. Dios está hablando muy claro por su palabra. Dios se ha manifestado a nosotros de manera espiritual. Y en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Ciertamente, como dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, Dios ha hablado de muchas maneras a todos nosotros, ¿sí? Pero en este tiempo nos ha hablado a través de su Hijo. Pero decíamos que Dios, para el hombre natural, las cosas de Dios o su palabra le son locura. Dice la Escritura también que la predicación de la cruz es locura para los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios para salvación. Entonces nosotros vemos aquí que en el quinto día Dios solamente produjo una sola cosa y le pareció buena. Y en lo que Dios hizo solamente fueron los peces y las aves. Solamente en el quinto día hizo los peces y las aves. ¿Por qué Dios hizo en el quinto día los peces y las aves? El número 5 bíblicamente tipifica o da a entender gracia. Eso es lo que significa el número 5, la gracia. Pero ¿por qué Dios hizo en el quinto día solo peces y aves? Y en el sexto día hizo seres vivientes, hizo serpientes, hizo las bestias, hizo animales cuadrúpedos. Porque Dios solamente en el quinto día solamente separó esta distinción de animales. Bueno, la característica que tiene este quinto día es que Dios está revelando su corazón de una manera muy profunda. Dios está dejando en este quinto día la manera en que cómo todos los hombres pueden hallar la salvación. ¿Sí? A través de este quinto día nosotros podemos darnos cuenta cómo los peces y las aves tienen la facultad por Dios de nacer dos veces. Los pececitos y las aves nacen en un huevo primeramente, y después que este huevo sea roto, ellos nacen dos veces, nacen por segunda vez. Esto es lo que Dios nos quiere dar a nosotros, la gracia. Cuando el apóstol Pedro, ¿sí?, nosotros conocemos hoy al apóstol Pedro, pero cuando Pedro venía toda la noche de pescar, le pasó algo muy interesante. Me gustaría leerlo en Lucas capítulo 5. Vamos a leer Lucas capítulo 5 para nosotros poder entender esa gracia maravillosa que Dios quiere darnos a nosotros, ¿sí?, que Dios ha dado al mundo, ¿sí? En Lucas capítulo 5 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice en el verso número 2: y vio dos barcas que estaban cerca del lago,
y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro venía de pescar toda la noche, y la escritura confirma que Pedro no había pescado absolutamente nada. Entonces Pedro se sentía muy agobiado porque tenía la necesidad de llevar sustento a su hogar, y Pedro no había pescado nada. Pero la escritura declara que Pedro, ¿verdad?, una vez que trae sus barcas a tierra, nuestro Señor Jesucristo posa en una de ellas. Esta barca estaba completamente vacía, donde entró nuestro Señor Jesucristo a compartir la palabra. Para que nosotros podamos nacer por segunda vez y hallar la gracia como Pedro la halló una vez que pudo oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo y entrar nuevamente después de que toda la noche hubiese estado pescando, ellos ya lavaban sus redes. Sí, estos hombres venían toda la noche de trabajar y estaban ya lavando sus redes. Volver a desenredar, volver a entrar al mar y volver a echar las redes es un trabajo muy arduo para ellos que toda la noche han trabajado. La barca estaba vacía, nuestro Señor Jesucristo estaba en esta barca. ¿Qué pasa? Pedro, estaba en la condición perfecta para que la gracia lo alcanzara. La barca de Pedro es sombra de nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar completamente vacío, en una posición como la que Pedro estaba. Pedro venía muy cansado, sí, desesperado también, posiblemente de tener que llevar sustento a la casa, y no había pescado absolutamente nada. Pero nuestro Señor Jesucristo entró en la barca de Pedro. Pedro, sí, oyendo la voz de nuestro Señor Jesucristo, volvió a entrar al mar, echando la red, como nuestro Señor Jesucristo había dicho. Pedro logró hallar esta pesca milagrosa. De igual manera, así, si nuestro corazón, como la barca de Pedro, está completamente vacía y nosotros podemos oír la palabra de Dios, vamos a obtener este quinto día. Vamos a ser igual que los peces y que las aves. O sea, vamos a renacer. Vamos a nacer de nuevo. Esto es lo que la Biblia quiere que todos nosotros veamos. No es por un esfuerzo propio que nosotros vamos a nacer. Me gustaría compartir también en Lucas capítulo 15 una historia muy conocida por muchos, la historia del hijo pródigo. Dentro de esta historia nosotros vamos a ver un misterio muy maravilloso que, así como nosotros estamos viendo en Génesis capítulo 1, ¿verdad?, en el quinto día de la creación, porque Dios estableció este quinto día y solamente hizo peces y mares, y después del sexto día fue que hizo todo animal terrestre, cuadrúpedo, serpiente, todo ser viviente. Incluso en el sexto día hizo al hombre, a imagen de Dios lo creó. Pero en el quinto solo hizo peces y aves. Resulta que el hijo pródigo, en el capítulo número 15, versículo 11, dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó tras su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amigos, en el quinto día Dios hizo las aves y los peces para mostrarnos a todos nosotros que el hombre necesita hallar la gracia. Decíamos que el número 5 es gracia bíblicamente. El hombre necesita hallar la gracia para poder nacer de nuevo.
Así como los peces nacen dos veces y así como las aves nacen dos veces, así le es necesario al hombre nacer dos veces. Cuando nosotros vemos esta historia muy maravillosa, nos damos cuenta que este hijo que se había perdido, él había despifarrado todos los bienes que su padre le había dado. La Biblia enseña en el libro de Isaías capítulo 53 versículo número 6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros hemos despifarrado, producto a nuestra propia maldad, que es alejarnos de Dios. Ese alejamiento de Dios ha permitido que nosotros vivamos en pos de nuestro pensamiento. Viviendo en pos del pensamiento, el hombre siembra corrupción para sí mismo, y sembrando corrupción para sí mismo se halla en un hato de cerdos, donde en esa propia corrupción se da cuenta, en este hato de cerdos, que ha malgastado sus días. Pero lo maravilloso de esta historia es que nos recuerda que aun cuando sea la situación que este hombre o esta mujer esté viviendo por ver seguido su pensamiento, hubo un pensamiento en este hijo pródigo que fue volver a la casa de su padre. Pero lo interesante de esta historia es que este hijo no cambió por ir a la casa del padre. Este hijo no cambió por pensar y decir, voy a ir a casa de mi padre. En ningún momento. Este muchacho, este hombre, no cambió por caminar hacia allá o por saber algo que pudiese suceder. No. Simple y llanamente este hijo fue a su padre. Y era cuando su padre decía que este hijo cambiaba. Vamos a verlo. En el versículo número 20 dice así. El 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, aquí está hablando el padre. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano. Cada vez que el padre decía, el hijo cambiaba. Es por la palabra de Dios que nosotros podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar por nuestro propio esfuerzo. La tierra no puede cambiar por sí misma. Era cuando Dios decía, cuando leemos Génesis capítulo 1 completamente, nos vamos a dar cuenta que Dios decía y se hacía la luz. La luz resplandeció en medio de las tinieblas. La luz, solamente al resplandecer, las tinieblas fueron hechas. Y así sucesivamente cuando Dios hizo nacer los árboles. Dios decía y los árboles salían. De igual manera este hijo logró el cambio solamente por la palabra del Padre, cuando el Padre dijo que Él se ha vestido, que a Él se le coloque un anillo, que a Él se le coloque unas sandalias. De esa manera el hijo cambiaba y su corazón era otro por la palabra del Padre. Así nosotros, recibiendo la palabra de Dios, vamos a cambiar, no por un esfuerzo propio, sino al recibir la palabra de Dios vamos a hallar lo que en este quinto día se recibe por gracia. En este quinto día la Biblia nos está mostrando a modo de misterio el nuevo nacimiento. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Todo aquel que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. La única manera de nacer del agua y del Espíritu es por medio de la palabra de Dios. El que puede recibir la palabra de Dios, que es el agua de vida, creyendo esta palabra, será bautizado por el Espíritu Santo, porque ha sido bautizado juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría leer Efesios capítulo 2, 8, 9, donde nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios lo que dice la Escritura. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, el verso número 9, para que nadie se gloríe. Amigos, Dios nos está mostrando en este quinto día cómo el hombre puede nacer de nuevo. Si usted logra ver a nuestro Señor Jesucristo, así como los peces nacen por segunda vez después de que han salido de este cascarón, de este huevito, y así como las aves, así el ser humano, si logra recibir creyendo a la palabra de Dios, puede nacer de nuevo. La condición para que este hombre nazca de nuevo es necesario que su corazón esté como la barca de Pedro, vacía completamente. No por el esfuerzo de Pedro él pudo pescar, sino fue única y exclusivamente por la palabra de nuestro Señor Jesucristo que Pedro pudo hallar esta pesca milagrosa. Solamente por la palabra. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos. Aquel que recibe la palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra de Dios dice, una sola palabra tuya bastará.
para sanar. El que recibe la palabra de Dios en su corazón, la Biblia lo constituye justo. Entonces la Biblia nos está enseñando en el libro de Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros por medio de la Biblia podemos entender el corazón de Dios y descubrir el misterio tan maravilloso que la Biblia nos está mostrando para que nosotros podamos volver al Padre. Toda la Biblia nos está narrando este maravilloso encuentro entre el Hijo pródigo y el Padre. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, sí, todos nosotros. No hay ni uno que pueda decir, yo no he pecado. Sí, nosotros éramos pecadores, pero viniendo Jesucristo, dice la Escritura, que Dios estaba en Cristo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces Jesús se hace pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Entonces, ciertamente la Biblia nos está mostrando este misterio maravilloso, que es necesario nacer de nuevo. Así como los pececitos nacen de nuevo, y así como las aves nacen de nuevo, así al hombre que nació en el sexto día, le es necesario hallar la gracia para poder que el hombre renazca, para que pueda renacer. Me gustaría leer un último verso en Tito, capítulo 3, 5 al 7. Dice la Escritura, Tito 3, capítulo 3, 5 al 7. Dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces podemos darnos cuenta de esta gracia maravillosa. Dios en el quinto día hizo a los peces y a las aves para mostrarle al hombre dos cosas. Una, las aves pueden vencer la ley de la gravedad, y los peces vencieron el juicio de Dios en el diluvio. Así el hombre que logra hallar la gracia puede volar por las alturas, puede estar por las alturas y vencer el juicio de Dios. Dios ha establecido un juicio en la tierra. Vamos a leerlo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice así, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien ha dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién puede vencer este juicio? Aquel que recibe la gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué nos está invitando la Escritura? ¿Qué nos está invitando la palabra de Dios? A retornar a la palabra, a volver. Pedro pudo haber hecho algo muy sencillo. Señor, yo vengo muy cansado. Señor, yo estoy cansado. Toda la noche hemos estado pescando. Ahorita estamos lavando las redes. Volver a soltar esas redes es algo complicado, Señor. Capaz usted no entiende. Yo sé que usted es predicador y también sé que usted trabaja con la madera. Pero yo soy pescador. Yo soy pescador, Jesús. Capaz tú no entiendes. Pedro no dijo eso. Pedro dijo, Señor, más por tu palabra echaré la red. Amigos, si ustedes más por la palabra de Jesús logran tomar esa palabra y entrar al mar y bogar adentro, ustedes van a descubrir la maravillosa vida de Jesucristo que está encerrada en las páginas de la Biblia. Así como el Hijo pródigo volvió al Padre, así Dios está esperando que todos sus hijos, al escuchar su palabra, retornen a Él. El Padre por la palabra hacía cambiar a su Hijo. Solo decía, ponedle el mejor vestido y vestidle, ponerle un anillo, cambiarle las sandalias. Así Dios es el que produce en nosotros el cambio. No nosotros podemos producir el cambio. Es cuando la palabra ha caído en nuestro corazón que nosotros podemos nacer de nuevo. De esta manera Dios ha producido la salvación. Por eso la Escritura dice, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. De esta misma manera, una persona que ha recibido la salvación vive su vida, porque la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Así llama a Dios a todos sus hijos. Dios no tiene hijos pecadores. Dios no tiene hijos pecadores, porque para esto
ha venido Jesucristo. Jesucristo vino para pagar por el pecado. La ley divina dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús pagó. Y pagó doble por todos nuestros pecados. Y dice, habla al corazón de Jerusalén y decidles a voces que su tiempo es ya cumplido. Ya el tiempo para muchos es cumplido porque Jesús ha pagado doble. Dice, habla al corazón de Jerusalén y decidles. Vamos a leer ese texto y terminamos. Isaías capítulo 40, versículo número 2. Dice así, habla al corazón de Jerusalén y decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Isaías capítulo 42 dice, habla al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces tenemos una gracia muy maravillosa. Dios encerró todo bajo misterio para que nosotros escudriñáramos. Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Dios no hizo a los peces y a las aves en el sexto día. Qué curioso. Y lo más curioso, cuando nosotros leemos un poquito más adelante, en el versículo 21, dice así, y creó Dios los grandes monstruos marinos, en el versículo número 21 del capítulo 1. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. ¿Quiénes fueron las que produjeron? Las aguas. Las aguas son las que producen. La Biblia, sí, es llamada las aguas también. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Entonces aquí también podemos ver que las aguas fueron las que produjeron según su género. Entonces nos sentimos muy agradecidos por la gracia de Dios que ha tañido en nuestros corazones, que nos ha vestido de la justicia de Jesucristo. Jesucristo que nos ha vestido y es la justicia que nosotros compartimos. Dios dio un veredicto. Ya Dios estableció un veredicto y dio un veredicto a toda la humanidad. Y ese veredicto está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3, verso 23, versículo 24. Y dice, este es el veredicto de Dios. Dice así, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señores, nosotros estamos hablando del quinto día de la creación. El número 5 en la Biblia significa gracia. Y aquí el veredicto de Dios dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. El hijo pródigo no tuvo que hacer nada para cambiar. El padre decía, pónganle el mejor vestido. El padre decía, pónganle un anillo. El padre decía, pónganle el calzado. Y así el hijo era renovado, era cambiado. Así Dios ha dado su palabra para que el que la reciba en su corazón ha de recibir como Pedro la pesca milagrosa, las abundantes promesas de Dios que están expresadas en su palabra. De esta manera me gustaría compartir este quinto día maravilloso donde Dios manifestó de manera muy profunda su corazón para que el hombre que verdaderamente oye a Dios y creyendo Él pueda hallar su gracia y renacer como los peces y las aves. Amén. Oramos, hermano, ¿te gustaría compartir algo? Sí, ahorita estaba mirando una palabra que estábamos mirando en Tito capítulo 2. Vamos a mirar Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el versículo 13. Vamos a mirar. Bueno, hasta el versículo 14. Sí, 14. Vamos a mirar. Tito capítulo 2, versículo 11 hasta el 14. Vamos a mirar en el libro de Tito capítulo 2. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación es un gran regalo, ¿no? En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es un poder de Dios para salvación, un poder. Y que ese poder, ¿qué dice? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuántos de acá nosotros sin el Evangelio pensábamos que íbamos a ir a la condenación eterna, al castigo eterno? Pero este Evangelio tan precioso que se nos reveló, pudimos darnos cuenta que no, Dios tuvo misericordia con nosotros para permitirnos su palabra y poder nacer de nuevo. Versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobra, justa y piadosamente, aguardando
la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Como nosotros viendo y si nosotros preguntamos a unas personas de otras denominaciones, nosotros les preguntamos, bueno, Jesucristo, ¿qué significa? ¿Cuál es el nombre de Jesús? Me dicen Salvador, ¿cierto? Pero nosotros le preguntamos, ¿usted ya es salvado? Dice, no, todavía no, porque todavía me falta. Hasta que no cambie algo de mi vida, no puedo decir que soy salvado. O hasta que no haga algo bueno, no puedo decir eso. Pero salvado, salvado, no, todavía tengo pecado. Esa persona está considerando que Jesús, el papel importante que Jesús ejerció para nuestra salvación. ¿El por qué? Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hasta el versículo 14 hemos leído. Entonces, viendo de esta manera, claro, ahí dice buenas obras, pero en Efesios capítulo 2 dice que Dios nos preparó buenas obras en Cristo de antemano, de anticipación. Dios en Jesucristo hizo en Cristo hizo buenas obras, pero ¿en quién? En Cristo. En nosotros no, en Cristo. Pero muchas personas piensan como la óptica, ¿no? Si tienen unas gafas de color azul, ven todo azul. Pero si ven las gafas de color rojo, ven todo rojo. Entonces hay que mirar de esa manera. Dice, quien nos redimió, quien nos dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Claro, está el pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Sabemos que está el pueblo escogido por Dios, pero por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que todos venimos a ser un solo pueblo, reunido por la sangre de Jesucristo. Ya no hay ninguna excepción de personas. Entonces, de esta manera nosotros somos redimidos. ¿Por qué? Hay muchas personas que dicen que son redimidos, ¿cierto? O que hablan que son así, que han sido que Dios los redimió, pero ¿de qué? ¿De qué? Pueden decir pecado, ¿cierto? Pero le preguntamos, ¿usted todavía peca? Y dicen, sí, yo todavía peco. Entonces, ¿usted por qué dice que es redimido? Entonces, viendo de esta manera, el versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vamos a mirar Lucas para terminar. Lucas capítulo 1. Marcos, Lucas, capítulo 1. Discúlpeme porque tengo una Biblia nueva, entonces no puedo buscar rápido. No puedo buscar rápido. Lucas 1:77. Vamos a mirar, dice. Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de Dios. Así es, amén, ¿no? Por misericordia de Dios, nosotros tenemos la gracia, la salvación, poder que ustedes, los que todavía no han recibido la salvación, puedan recibir esto con fe y puedan como testificar con su boca, ¿no? En Romanos capítulo 10, versículo 10 dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Cuando una persona confiesa para salvación, está confesando que anteriormente era perdido, pero ahora es salvado. De la misma manera, si un huevito de un pececillo o de un pajarito, ¿cierto? Que tiene doble nacimiento, claro, nace por primera vez, ¿no? En un huevito, ¿no? ¿Cierto? Pero el segundo nacimiento ya nace para o estar en el agua o estar en el aire. La Biblia dice que los justos son como las aves para volar en la abierta expansión de los cielos. Así también los justos, los salvos, nos compara la Biblia con los peces, porque nadan contra la corriente. La Biblia dice que el príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. La Biblia habla de una corriente de este mundo. Pero los justos, ¿por qué se les compara con un pez? Porque tienen escamas. Las escamas les ayudan a ir contra la corriente, ir en contra. Si toda la sociedad, incluso los que se dicen ser cristianos, ¿no? En el cristianismo, van para este lado, los justos, los cristianos verdaderos, van para el otro lado. Entonces existen dos tipos de justos, dos tipos de cristianos, perdón. Cristiano pecador y cristiano justo. Pero es ilógico, ¿no? Pero es por entender de esa manera. Existe el cristiano justo y cristiano pecador. Entonces quisiera que pudieran verse conforme a la palabra, porque dice que para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados.
¿Cuál es ese conocimiento? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Resumidamente, ¿qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que está escrito en la Biblia, que Jesucristo terminó con el pecado, que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si nos lavó nuestros pecados con su sangre, ¿seguimos manchados del pecado? Es decir, ¿seguir siendo pecadores? No, ¿verdad? Porque nos lavó, ¿cierto? Algo que está lavado queda limpio, ¿cierto? No queda sucio. Si llevamos una ropa a la lavandería, esperamos o tenemos la expectativa de que cuando la recojamos salga limpia, nos entreguen la ropa a nosotros limpia, ¿cierto? No que salga sucia. De esa misma manera, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es como esa ropa sucia. La llevamos a la lavandería y nos la entregan a nosotros limpia, blanca. Y así. Entonces vamos a orar. Hasta aquí vamos a dejar. Hermano, ore. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque hoy nosotros nos regocijamos por tu palabra, Señor. No hay algo en lo que nosotros podamos decir que nosotros estamos en ti por algo que nosotros hiciéramos. Para nada, Señor. Hoy nos mostraste, Señor, por medio del capítulo 1 del libro de Génesis, cómo los peces y las aves vencen, Señor, el juicio. Los peces vencieron el juicio, sí, en el diluvio, así como las aves vencen la ley de la gravedad y pueden volar. Así los justos están en la expansión de los cielos también, están hechos para volar como las aves. Señor, gracias porque por medio de tu gracia nosotros podemos recibir de tu grande misericordia, de esa misericordia que tú nos diste por medio del lavamiento, Señor, y la regeneración en el Espíritu Santo que tú efectuaste por medio de nuestro Señor Jesucristo en el lavamiento de todos nuestros pecados. Señor, que esta palabra que nosotros hemos compartido pueda llegar a los corazones de las personas y así como el hijo pródigo que se había perdido, pero que ahora ha renacido, que estaba muerto y ahora ha revivido. Señor, esa palabra caiga en el corazón de muchos y traiga, Señor, vida eterna en sus corazones. Padre, muchísimas gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, a todos los que han visto esta transmisión y a todos los que los van a ver, que puedan conseguir tu gracia, que no es del que quiere ni del que corre, sino de tú que tienes misericordia, Padre. Muchísimas gracias, Padre, por tu amor y tu infinita bondad, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Dejamos en tus manos esta transmisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que han escuchado esta transmisión y espero que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que puedan como con esta palabra que compartimos el día de hoy, o que bueno, compartió el hermano, puedan como con esta palabra o con esta promesa afrontar las dificultades, las situaciones, los momentos que pasen durante la semana y durante los días que estén escuchando esto. Porque claro, nosotros necesitamos una palabra para poder afrontar, para poder como afrontar la dificultad, ¿cierto? En medio de la tempestad, confiar. Como cuando Jesús estaba con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y esa es la promesa. Aunque esté la dificultad o el problema, la situación, pero van a pasar por esa palabra que Él dijo, por la palabra de Jesucristo. A eso me refería. Espero que esta predicación que compartió el hermano pueda en sus corazones poder compartirla y poder afrontar esta semana con fe y poder depender solamente de Dios. Aún nosotros tenemos nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras obligaciones, ¿cierto? Pero depender de Dios, Dios va a trabajar, Dios va a solucionar también. ¿Por qué no? Entonces, muchísimas gracias. Ya saben que me pueden escribir por privado, ¿no? Entran a mi perfil de TikTok y ahí aparecerá mi número. Me pueden escribir por privado, por el interno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, o en el perfil del hermano, Justos por la Fe, ¿no? El canal se llama así, ¿no? Justos por la Fe. Entran a su perfil y ahí estará el número del número de él por si lo quieren contactar por privado y puedan hacerle alguna pregunta, alguna inquietud que tengan y nada. Y ya. Entonces nos veremos el día de mañana. Chao, chao.